Oh si mi pueblo me hubiera oído. Introducción. Oh si mi pueblo me hubiera oído. Explora el anhelo divino de que su pueblo escuche y siga sus caminos, y presenta una reflexión profunda sobre el significado y las implicaciones de esta súplica. El lamento divino es un eco eterno que resuena a través de las generaciones, invitando a reflexionar sobre la propia respuesta a Dios, y se expresa como un deseo de obediencia y amor por parte de Dios hacia su pueblo. En el contexto histórico, Israel enfrentaba desafíos y tentaciones constantes, y su fidelidad a Dios era puesta a prueba, lo que llevó a un ciclo de sufrimiento y arrepentimiento debido a su desobediencia. Dios anhela un corazón receptivo y obediente, que vaya más allá de simplemente escuchar sus palabras, y busca una relación íntima y personal con su pueblo, lo que se refleja en la obediencia y el amor hacia Él. Escuchar a Dios. Escuchar a Dios implica prestar atención a su voz en la Escritura, la oración y las circunstancias, discernir el significado y la aplicación de sus enseñanzas, y actuar en conformidad con su voluntad, incluso cuando sea difícil o impopular. La obediencia a Dios conlleva una serie de beneficios, como la paz interior, el gozo duradero, el propósito claro y las relaciones sanas, y se caracteriza por la justicia, el amor y la misericordia hacia los demás. La desobediencia de Israel llevó a un ciclo de sufrimiento y arrepentimiento, pero Dios siempre está dispuesto a perdonar y restaurar a su pueblo, y ofrece su gracia y misericordia de manera incondicional. El llamado a la reflexión y la obediencia en el mundo moderno. El documento concluye con un llamado a la reflexión, invitando a autoexaminarse y evaluar si se está viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios, y a priorizar las cosas que ocupan el tiempo y la atención. La obediencia a Dios es un tema crucial en la vida de los creyentes, y es importante estar dispuestos a obedecer a Dios incluso cuando sea difícil, en un mundo lleno de tentaciones modernas como el materialismo, el individualismo y el relativismo moral. Para andar en los caminos de Dios, es necesario sumergirse en la palabra de Dios a través del estudio bíblico, la oración constante, el servicio desinteresado y la comunidad de fe, lo que nos permite cultivar una relación íntima con Dios y recibir su guía y transformación. Herramientas para conectar con Dios y discernir su voz. La oración y la meditación bíblica son herramientas esenciales para conectar con Dios, recibir su guía y ser transformados por su Espíritu, y la comunidad de fe juega un papel fundamental en nuestro caminar, brindando apoyo mutuo, enseñanza y discernimiento. El discernimiento espiritual es clave para reconocer la voz de Dios y distinguir entre su voz, nuestra propia voz y la voz del enemigo, y se logra a través del estudio de la Escritura, la oración y el consejo de personas sabias y maduras en la fe. Beneficios de la obediencia y peligros de la desobediencia. La complacencia y la idolatría son peligros que debemos evitar, y la obediencia a Dios trae paz, gozo y propósito a nuestras vidas, permitiéndonos experimentar la plenitud de su amor y su gracia, como lo ejemplifican figuras bíblicas como Abraham, María y Pablo. La fidelidad a Dios también nos permite transformar nuestro entorno a través de la influencia positiva y el testimonio poderoso de nuestra vida transformada, y el arrepentimiento es la clave para la restauración, involucrando el reconocimiento, la confesión y el abandono del pecado. Perdón, gracia y esperanza en el amor de Dios. Finalmente, el perdón y la gracia divina tienen el poder de sanar nuestras heridas emocionales y espirituales, y nos liberan del poder del pecado y la culpa, lo que nos permite vivir una vida plena y significativa en Cristo. El amor de Dios nos da esperanza para el futuro, y es importante comprometernos con Él a través de la oración, el servicio y el testimonio, para renovar nuestro pacto con el Señor y romper las cadenas de la desobediencia. Rompiendo las cadenas de la desobediencia y transmitiendo la fe. La verdad, la gracia y la fe son armas poderosas para romper las cadenas de la desobediencia y nos permiten experimentar la libertad que viene de conocer a Cristo, y es fundamental transmitir nuestra fe a las futuras generaciones a través de la enseñanza, el modelado y la oración. El reino de Dios es una realidad presente y futura, y la Iglesia juega un papel importante en su manifestación a través del amor, el servicio y la proclamación, y la promesa de la redención final nos da esperanza en medio de la tribulación. El reino de Dios, la tribulación y el testimonio del Evangelio. Dios está con nosotros en medio de la tribulación, ofreciéndonos paz, fortaleza y esperanza, y es importante compartir el amor de Dios con autenticidad, humildad y valentía, permitiendo que nuestras vidas sean un testimonio del poder del Evangelio. El caminar cristiano está lleno de desafíos y oportunidades, y debemos estar preparados para enfrentar las pruebas con fe y para aprovechar las oportunidades de servir a Dios y a nuestro prójimo, y escuchar, andar y vivir en Dios son los pilares de una vida cristiana plena y significativa. Conclusión. Abrazar la voluntad divina y la gracia de la obediencia. La conclusión es que debemos abrazar la voluntad divina con alegría, confianza, obediencia y gozo,
y pedir la gracia de la obediencia para escuchar la voz de Dios, andar en sus caminos y vivir en su amor. Si te gustó este video, suscríbete para recibir más contenido como este. O no olvides suscribirte para no perderte ningún video. Salud y vida @lavida 2025. Oh si mi pueblo me hubiera oído. Introducción. Oh si mi pueblo me hubiera oído. Explora el anhelo divino de que su pueblo escuche y siga sus caminos, y presenta una reflexión profunda sobre el significado y las implicaciones de esta súplica. El lamento divino es un eco eterno que resuena a través de las generaciones, invitando a reflexionar sobre la propia respuesta a Dios, y se expresa como un deseo de obediencia y amor por parte de Dios hacia su pueblo. En el contexto histórico, Israel enfrentaba desafíos y tentaciones constantes, y su fidelidad a Dios era puesta a prueba, lo que llevó a un ciclo de sufrimiento y arrepentimiento debido a su desobediencia. Dios anhela un corazón receptivo y obediente, que vaya más allá de simplemente escuchar sus palabras, y busca una relación íntima y personal con su pueblo, lo que se refleja en la obediencia y el amor hacia él. Escuchar a Dios. Escuchar a Dios implica prestar atención a su voz en la Escritura, la oración y las circunstancias, discernir el significado y la aplicación de sus enseñanzas, y actuar en conformidad con su voluntad, incluso cuando sea difícil o impopular. La obediencia a Dios conlleva una serie de beneficios, como la paz interior, el gozo duradero, el propósito claro y las relaciones sanas, y se caracteriza por la justicia, el amor y la misericordia hacia los demás. La desobediencia de Israel llevó a un ciclo de sufrimiento y arrepentimiento, pero Dios siempre está dispuesto a perdonar y restaurar a su pueblo, y ofrece su gracia y misericordia de manera incondicional. El llamado a la reflexión y la obediencia en el mundo moderno. El documento concluye con un llamado a la reflexión, invitando a autoexaminarse y evaluar si se está viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios, y a priorizar las cosas que ocupan el tiempo y la atención. La obediencia a Dios es un tema crucial en la vida de los creyentes, y es importante estar dispuestos a obedecer a Dios incluso cuando sea difícil, en un mundo lleno de tentaciones modernas como el materialismo, el individualismo y el relativismo moral. Para andar en los caminos de Dios, es necesario sumergirse en la palabra de Dios a través del estudio bíblico, la oración constante, el servicio desinteresado y la comunidad de fe, lo que nos permite cultivar una relación íntima con Dios y recibir su guía y transformación. Herramientas para conectar con Dios y discernir su voz. La oración y la meditación bíblica son herramientas esenciales para conectar con Dios, recibir su guía y ser transformados por su Espíritu, y la comunidad de fe juega un papel fundamental en nuestro caminar, brindando apoyo mutuo, enseñanza y discernimiento. El discernimiento espiritual es clave para reconocer la voz de Dios y distinguir entre su voz, nuestra propia voz y la voz del enemigo, y se logra a través del estudio de la Escritura, la oración y el consejo de personas sabias y maduras en la fe. Beneficios de la obediencia y peligros de la desobediencia. La complacencia y la idolatría son peligros que debemos evitar, y la obediencia a Dios trae paz, gozo y propósito a nuestras vidas, permitiéndonos experimentar la plenitud de su amor y su gracia, como lo ejemplifican figuras bíblicas como Abraham, María y Pablo. La fidelidad a Dios también nos permite transformar nuestro entorno a través de la influencia positiva y el testimonio poderoso de nuestra vida transformada, y el arrepentimiento es la clave para la restauración, involucrando el reconocimiento, la confesión y el abandono del pecado. Perdón, gracia y esperanza en el amor de Dios. Finalmente, el perdón y la gracia divina tienen el poder de sanar nuestras heridas emocionales y espirituales, y nos liberan del poder del pecado y la culpa, lo que nos permite vivir una vida plena y significativa en Cristo. El amor de Dios nos da esperanza para el futuro, y es importante comprometernos con Él a través de la oración, el servicio y el testimonio, para renovar nuestro pacto con el Señor y romper las cadenas de la desobediencia. Rompiendo las cadenas de la desobediencia y transmitiendo la fe. La verdad, la gracia y la fe son armas poderosas para romper las cadenas de la desobediencia y nos permiten experimentar la libertad que viene de conocer a Cristo, y es fundamental transmitir nuestra fe a las futuras generaciones a través de la enseñanza, el modelado y la oración. El reino de Dios es una realidad presente y futura, y la Iglesia juega un papel importante en su manifestación a través del amor, el servicio y la proclamación, y la promesa de la redención final nos da esperanza en medio de la tribulación. El reino de Dios, la tribulación y el testimonio del Evangelio. Dios está con nosotros en medio de la tribulación, ofreciéndonos paz, fortaleza y esperanza, y es importante compartir el amor de Dios con autenticidad, humildad y valentía, permitiendo que nuestras vidas sean un testimonio del poder del Evangelio.
El caminar cristiano está lleno de desafíos y oportunidades, y debemos estar preparados para enfrentar las pruebas con fe y para aprovechar las oportunidades de servir a Dios y a nuestro prójimo, y escuchar, andar y vivir en Dios son los pilares de una vida cristiana plena y significativa. Conclusión. Abrazar la voluntad divina y la gracia de la obediencia. La conclusión es que debemos abrazar la voluntad divina con alegría, confianza, obediencia y gozo, y pedir la gracia de la obediencia para escuchar la voz de Dios, andar en sus caminos y vivir en su amor. Si te gustó este video, suscríbete para recibir más contenido como este, o no olvides suscribirte para no perderte ningún video. Salud y vida @lavida 2025. Oh si mi pueblo me hubiera oído. Introducción. Oh si mi pueblo me hubiera oído. Explora el anhelo divino de que su pueblo escuche y siga sus caminos, y presenta una reflexión profunda sobre el significado y las implicaciones de esta súplica. El lamento divino es un eco eterno que resuena a través de las generaciones, invitando a reflexionar sobre la propia respuesta a Dios, y se expresa como un deseo de obediencia y amor por parte de Dios hacia su pueblo. En el contexto histórico, Israel enfrentaba desafíos y tentaciones constantes, y su fidelidad a Dios era puesta a prueba, lo que llevó a un ciclo de sufrimiento y arrepentimiento debido a su desobediencia. Dios anhela un corazón receptivo y obediente, que vaya más allá de simplemente escuchar sus palabras, y busca una relación íntima y personal con su pueblo, lo que se refleja en la obediencia y el amor hacia él. Escuchar a Dios. Escuchar a Dios implica prestar atención a su voz en la Escritura, la oración y las circunstancias, discernir el significado y la aplicación de sus enseñanzas, y actuar en conformidad con su voluntad, incluso cuando sea difícil o impopular. La obediencia a Dios conlleva una serie de beneficios, como la paz interior, el gozo duradero, el propósito claro y las relaciones sanas, y se caracteriza por la justicia, el amor y la misericordia hacia los demás. La desobediencia de Israel llevó a un ciclo de sufrimiento y arrepentimiento, pero Dios siempre está dispuesto a perdonar y restaurar a su pueblo, y ofrece su gracia y misericordia de manera incondicional. El llamado a la reflexión y la obediencia en el mundo moderno. El documento concluye con un llamado a la reflexión, invitando a autoexaminarse y evaluar si se está viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios, y a priorizar las cosas que ocupan el tiempo y la atención. La obediencia a Dios es un tema crucial en la vida de los creyentes, y es importante estar dispuestos a obedecer a Dios incluso cuando sea difícil, en un mundo lleno de tentaciones modernas como el materialismo, el individualismo y el relativismo moral. Para andar en los caminos de Dios, es necesario sumergirse en la palabra de Dios a través del estudio bíblico, la oración constante, el servicio desinteresado y la comunidad de fe, lo que nos permite cultivar una relación íntima con Dios y recibir su guía y transformación. Herramientas para conectar con Dios y discernir su voz. La oración y la meditación bíblica son herramientas esenciales para conectar con Dios, recibir su guía y ser transformados por su Espíritu, y la comunidad de fe juega un papel fundamental en nuestro caminar, brindando apoyo mutuo, enseñanza y discernimiento. El discernimiento espiritual es clave para reconocer la voz de Dios y distinguir entre su voz, nuestra propia voz y la voz del enemigo, y se logra a través del estudio de la Escritura, la oración y el consejo de personas sabias y maduras en la fe. Beneficios de la obediencia y peligros de la desobediencia. La complacencia y la idolatría son peligros que debemos evitar, y la obediencia a Dios trae paz, gozo y propósito a nuestras vidas, permitiéndonos experimentar la plenitud de su amor y su gracia, como lo ejemplifican figuras bíblicas como Abraham, María y Pablo. La fidelidad a Dios también nos permite transformar nuestro entorno a través de la influencia positiva y el testimonio poderoso de nuestra vida transformada, y el arrepentimiento es la clave para la restauración, involucrando el reconocimiento, la confesión y el abandono del pecado. Perdón, gracia y esperanza en el amor de Dios. Finalmente, el perdón y la gracia divina tienen el poder de sanar nuestras heridas emocionales y espirituales, y nos liberan del poder del pecado y la culpa, lo que nos permite vivir una vida plena y significativa en Cristo. El amor de Dios nos da esperanza para el futuro, y es importante comprometernos con Él a través de la oración, el servicio y el testimonio, para renovar nuestro pacto con el Señor y romper las cadenas de la desobediencia. Rompiendo las cadenas de la desobediencia y transmitiendo la fe. La verdad, la gracia y la fe son armas poderosas para romper las cadenas de la desobediencia y nos permiten experimentar la libertad que viene de conocer a Cristo, y es fundamental transmitir nuestra fe a las futuras generaciones a través de la enseñanza, el modelado y la oración. El reino de Dios es una realidad presente y futura, y la Iglesia juega un papel importante en su manifestación a través del amor, el servicio y la proclamación, y la promesa de la redención final nos da esperanza en medio de la tribulación.
El reino de Dios, la tribulación y el testimonio del Evangelio. Dios está con nosotros en medio de la tribulación, ofreciéndonos paz, fortaleza y esperanza, y es importante compartir el amor de Dios con autenticidad, humildad y valentía, permitiendo que nuestras vidas sean un testimonio del poder del Evangelio. El caminar cristiano está lleno de desafíos y oportunidades, y debemos estar preparados para enfrentar las pruebas con fe y para aprovechar las oportunidades de servir a Dios y a nuestro prójimo, y escuchar, andar y vivir en Dios son los pilares de una vida cristiana plena y significativa. Conclusión. Abrazar la voluntad divina y la gracia de la obediencia. La conclusión es que debemos abrazar la voluntad divina con alegría, confianza, obediencia y gozo, y pedir la gracia de la obediencia para escuchar la voz de Dios, andar en sus caminos y vivir en su amor. Si te gustó este video, suscríbete para recibir más contenido como este, o no olvides suscribirte para no perderte ningún video. Salud y vida @lavida 2025. Marcos 12, 29. El primer mandamiento de todos es: Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Marcos 12, 29. Introducción y contexto. La sección del documento Marcos 12:29, el primer mandamiento, explora el significado profundo de Marcos 12:29 y su impacto en la vida diaria y la relación con Dios, según la guía de Juan Cisneros. Los mandamientos son considerados la guía divina para una vida plena, mostrando el camino hacia la felicidad y la paz interior, y cumplirlos es una expresión de amor y obediencia a Dios. El contexto histórico de Marcos 12 se establece en Jerusalén, cerca de la crucifixión de Jesús, donde hay tensiones con los líderes religiosos judíos y Jesús está enseñando en el templo. Los escribas y fariseos son identificados como intérpretes y maestros de la ley judía, y un grupo religioso que enfatiza la pureza ritual, respectivamente, y ellos hacen una pregunta tramposa a Jesús sobre el mandamiento principal. El primer mandamiento: amar a Dios. La respuesta de Jesús, citando el Shema Israel, destaca la centralidad del amor a Dios en la fe judía, la unicidad de Dios y la unidad de la ley y los profetas, y afirma que amar a Dios con todo el ser es un llamado a la devoción y el compromiso. El monoteísmo, la creencia en un solo Dios, es la base de la fe judía y cristiana, y tiene implicaciones en la vida diaria, como confiar en Dios, darle prioridad y adorarlo solo, evitando la idolatría. Amar a Dios con todo el corazón, alma, mente y fuerzas implica involucrar las emociones, la entrega, el entendimiento, la verdad y la acción, y dirigir los deseos y la pasión hacia Dios, buscando su voluntad en todo momento. La sección concluye que la relación con Dios debe ser personal y exclusiva, y que amar a Dios con todo el ser es la esencia de la fe cristiana, según la enseñanza de Jesús en Marcos 12:29. Amar a Dios y al prójimo en la práctica. El texto Marcos 12:29, el primer mandamiento, se centra en la importancia de amar a Dios y al prójimo, y cómo se puede aplicar esto en la vida diaria a través de la oración, la obediencia y el servicio. Amar a Dios en la práctica significa comunicarse con Él a través de la oración, obedecer sus mandamientos y enseñanzas, y servir a los demás en su nombre, como se menciona en la sección, que significa amar a Dios en la práctica. La conexión entre amar a Dios y amar al prójimo es inseparable, y el amor al prójimo es una extensión del amor a Dios, como se destaca en la sección la conexión entre amar a Dios y amar al prójimo. Jesús resume toda la ley en el amor, y el amor a Dios y al prójimo es la clave y el fundamento de la fe, como se menciona en la sección Jesús y la ley del amor. El texto también proporciona ejemplos de amor al prójimo en el Evangelio, como la parábola del buen samaritano, la curación de los enfermos y la multiplicación de los panes, y destaca la importancia de la gracia y la ley en el mensaje de Jesús. La aplicación personal de estos mandamientos implica reflexionar y autoexaminarse para identificar áreas de mejora en el amor a Dios y al prójimo, y tomar pasos para mejorar, como se menciona en la sección Aplicación personal, reflexión y autoexamen. El texto también destaca la importancia de la oración y la meditación para conectarse con Dios y fortalecer la fe, y proporciona recursos para crecer en el amor, como la lectura y el estudio de la Biblia, la participación en la comunidad cristiana y la búsqueda de mentores espirituales. Finalmente, el texto enfatiza la importancia de la comunidad cristiana y el apoyo mutuo para perseverar en la fe y crecer en el amor, y destaca la importancia de perdonar y reconciliarse con los demás para restaurar las relaciones rotas, como se menciona en la sección El perdón y la reconciliación. El texto Marcos 12:29, el primer mandamiento, nos muestra cómo amar y servir a Dios, y nos proporciona modelos a seguir, como los santos y líderes espirituales, que nos inspiran con su vida de fe y nos guían en nuestro camino espiritual. La oración y la relación con Dios. La oración es un diálogo con Dios que implica escuchar su voz,
hablar con Él y compartir nuestro corazón, lo que nos permite mantener una relación estrecha con Dios y evitar las consecuencias de ignorar los mandamientos, como la soledad, el alejamiento de Dios y de los demás, y la falta de propósito y significado en la vida. El texto también destaca la importancia del arrepentimiento y la conversión, que implica reconocer nuestros errores, pedir perdón a Dios y cambiar nuestra forma de pensar y vivir para dirigirnos a Él, lo que nos permite recibir la promesa de vida abundante en Cristo, que incluye la paz interior y el gozo, el amor incondicional y eterno, y un propósito y significado en la vida. Conclusión y llamado a la acción. La conclusión del texto es un llamado a amar a Dios con todo el ser, amar al prójimo como a uno mismo y cumplir el primer mandamiento, lo que requiere un compromiso personal y diario, y puede transformar nuestra vida y el mundo, acercándonos a Dios. Finalmente, el texto nos invita a la acción, preguntándonos qué paso daremos hoy para amar más a Dios y al prójimo, lo que nos permite reflexionar sobre nuestra relación con Dios y con los demás, y tomar decisiones para mejorar nuestra vida espiritual. Si te gustó este video, suscríbete para recibir más contenido como este. Oh, no olvides suscribirte para no perderte ningún video. Salud y vida @lavida 2025. 28 Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? 29 Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. 30 Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. 31 Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. 32 Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios, y no hay otro fuera de él. 33 Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma, y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. 34 Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle, ¿de quién es hijo el Cristo? Marc 12, 28-35. Marcos 12, 29 El primer mandamiento de todos es, oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Marcos 12, 29. Introducción y contexto. La sección del documento Marcos 12:29 El primer mandamiento explora el significado profundo de Marcos 12:29 y su impacto en la vida diaria y la relación con Dios, según la guía de Juan Cisneros. Los mandamientos son considerados la guía divina para una vida plena, mostrando el camino hacia la felicidad y la paz interior, y cumplirlos es una expresión de amor y obediencia a Dios. El contexto histórico de Marcos 12 se establece en Jerusalén, cerca de la crucifixión de Jesús, donde hay tensiones con los líderes religiosos judíos y Jesús está enseñando en el templo. Los escribas y fariseos son identificados como intérpretes y maestros de la ley judía, y un grupo religioso que enfatiza la pureza ritual, respectivamente, y ellos hacen una pregunta tramposa a Jesús sobre el mandamiento principal. El primer mandamiento, amar a Dios. La respuesta de Jesús, citando el Shema Israel, destaca la centralidad del amor a Dios en la fe judía, la unicidad de Dios y la unidad de la ley y los profetas, y afirma que amar a Dios con todo el ser es un llamado a la devoción y el compromiso. El monoteísmo, la creencia en un solo Dios, es la base de la fe judía y cristiana, y tiene implicaciones en la vida diaria, como confiar en Dios, darle prioridad y adorarlo solo, evitando la idolatría. Amar a Dios con todo el corazón, alma, mente y fuerzas implica involucrar las emociones, la entrega, el entendimiento, la verdad y la acción, y dirigir los deseos y la pasión hacia Dios, buscando su voluntad en todo momento. La sección concluye que la relación con Dios debe ser personal y exclusiva, y que amar a Dios con todo el ser es la esencia de la fe cristiana, según la enseñanza de Jesús en Marcos 12:29. Amar a Dios y al prójimo en la práctica. El texto Marcos 12:29, el primer mandamiento, se centra en la importancia de amar a Dios y al prójimo, y cómo se puede aplicar esto en la vida diaria a través de la oración, la obediencia y el servicio. Amar a Dios en la práctica significa comunicarse con Él a través de la oración, obedecer sus mandamientos y enseñanzas, y servir a los demás en su nombre, como se menciona en la sección, que significa amar a Dios en la práctica. La conexión entre amar a Dios y amar al prójimo es inseparable, y el amor al prójimo es una extensión del amor a Dios, como se destaca en la sección la conexión entre amar a Dios y amar al prójimo. Jesús resume toda la ley en el amor.
Y el amor a Dios y al prójimo es la clave y el fundamento de la fe, como se menciona en la sección Jesús y la ley del amor. El texto también proporciona ejemplos de amor al prójimo en el Evangelio, como la parábola del buen samaritano, la curación de los enfermos y la multiplicación de los panes, y destaca la importancia de la gracia y la ley en el mensaje de Jesús. La aplicación personal de estos mandamientos implica reflexionar y autoexaminarse para identificar áreas de mejora en el amor a Dios y al prójimo, y tomar pasos para mejorar, como se menciona en la sección Aplicación personal, reflexión y autoexamen. El texto también destaca la importancia de la oración y la meditación para conectarse con Dios y fortalecer la fe, y proporciona recursos para crecer en el amor, como la lectura y el estudio de la Biblia, la participación en la comunidad cristiana y la búsqueda de mentores espirituales. Finalmente, el texto enfatiza la importancia de la comunidad cristiana y el apoyo mutuo para perseverar en la fe y crecer en el amor, y destaca la importancia de perdonar y reconciliarse con los demás para restaurar las relaciones rotas, como se menciona en la sección El perdón y la reconciliación. El texto Marcos 12:29, el primer mandamiento, nos muestra cómo amar y servir a Dios, y nos proporciona modelos a seguir, como los santos y líderes espirituales, que nos inspiran con su vida de fe y nos guían en nuestro camino espiritual. La oración y la relación con Dios. La oración es un diálogo con Dios que implica escuchar su voz, hablar con Él y compartir nuestro corazón, lo que nos permite mantener una relación estrecha con Dios y evitar las consecuencias de ignorar los mandamientos, como la soledad, el alejamiento de Dios y de los demás, y la falta de propósito y significado en la vida. El texto también destaca la importancia del arrepentimiento y la conversión, que implica reconocer nuestros errores, pedir perdón a Dios y cambiar nuestra forma de pensar y vivir para dirigirnos a Él, lo que nos permite recibir la promesa de vida abundante en Cristo, que incluye la paz interior y el gozo, el amor incondicional y eterno, y un propósito y significado en la vida. Conclusión y llamado a la acción. La conclusión del texto es un llamado a amar a Dios con todo el ser, amar al prójimo como a uno mismo y cumplir el primer mandamiento, lo que requiere un compromiso personal y diario, y puede transformar nuestra vida y el mundo, acercándonos a Dios. Finalmente, el texto nos invita a la acción, preguntándonos qué paso daremos hoy para amar más a Dios y al prójimo, lo que nos permite reflexionar sobre nuestra relación con Dios y con los demás, y tomar decisiones para mejorar nuestra vida espiritual. Si te gustó este video, suscríbete para recibir más contenido como este. Oh, no olvides suscribirte para no perderte ningún video. Salud y vida @lavida 2025. 28 Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? 29 Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. 30 Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. 31 Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. 32 Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios, y no hay otro fuera de él. 33 Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma, y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. 34 Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle, ¿de quién es hijo el Cristo? Marc 12, 28-35. 35 Enseñando Jesús en el templo, decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? 36 Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. 37 David mismo le llama Señor. ¿Cómo, pues, es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Jesús acusa a los escribas. 38 Y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas, y aman las salutaciones en las plazas. 39 Y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas. 40 Que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. La ofrenda de la viuda. Marcos 12, 35-41. 35 Enseñando Jesús en el templo, decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? 36 Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra,
hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. 37 David mismo le llama Señor. ¿Cómo, pues, es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Jesús acusa a los escribas. 38 Y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas, y aman las salutaciones en las plazas. 39 Y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas. 40 Que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. ¿Quién dice la gente que soy yo? Reflexiones sobre Lucas 9, 18-20. La identidad de Jesús según la multitud. El pasaje de Lucas 9, 18-20 nos invita a reflexionar sobre la identidad de Jesús, analizando las opiniones de la gente y la confesión de Pedro, y descubriendo su significado para nosotros hoy, según lo explorado por Juan Cisneros. El evento ocurre cerca de Cesarea de Filipo, durante el ministerio de Jesús en Galilea, y es un momento clave en la revelación de la identidad de Jesús, donde Jesús busca retirarse en oración y soledad para conectarse con el Padre y enfocarse en su misión. Los discípulos están presentes en este momento íntimo, compartiendo el tiempo de oración de Jesús, observando y aprendiendo de su Maestro, y siendo testigos de la profunda conexión de Jesús con el Padre. Jesús busca entender cómo era percibido por la multitud, y se presentan opiniones variadas sobre su identidad, como la creencia de que era Juan el Bautista resucitado, el profeta Elías que debía regresar antes del Mesías, o un profeta antiguo que había resucitado. Estas opiniones reflejan la comprensión judía de la profecía y la expectación mesiánica, y cada figura representaba un aspecto diferente de la esperanza de Israel, como el arrepentimiento y la preparación, la justicia y la restauración, o la continuidad de la tradición profética. La pregunta de Jesús a sus discípulos. La identidad era crucial en el mundo antiguo para la posición social y el honor, y la reputación y el linaje determinaban el valor de una persona en la sociedad, por lo que Jesús cambia el enfoque de las opiniones populares a la creencia personal, desafiando a sus discípulos a definir su propia comprensión de quién es Él. La pregunta personal de Jesús a sus discípulos. ¿Y vosotros, quién decís? Les hace responsables de tomar una decisión sobre quién es Jesús, y la creencia personal debe basarse en la convicción interna, lo que destaca la importancia de la identidad de Jesús y la responsabilidad de cada persona de definir su propia comprensión de quién es Él. La confesión de Pedro. La fe en Jesús implica un compromiso con sus enseñanzas, y la confesión de Pedro es un momento decisivo en la comprensión de la identidad de Jesús, ya que reconoce a Jesús como el Mesías prometido, lo que se convierte en la base de la fe cristiana. La declaración de Pedro se basa en una revelación divina, y el término Mesías se refiere al rey esperado que liberaría a Israel, y representa al Salvador prometido por Dios, según las profecías del Antiguo Testamento, como las de Isaías, Miqueas y Daniel. La respuesta de Pedro se debe a la revelación divina, el discernimiento espiritual y la fe, y la revelación divina es esencial para comprender la verdad, guiar a aquellos que buscan la verdad y permitir un entendimiento más profundo de los misterios de Dios. El secreto mesiánico. La confesión de Pedro es la base sobre la cual se construye la Iglesia, y es el fundamento de la fe, el amor y la esperanza para los creyentes, y Jesús instruye a sus discípulos a guardar silencio sobre su identidad para evitar malentendidos y frustrar su misión y propósito. El secreto mesiánico protegía a Jesús de la oposición prematura, permitiendo que se enfocara en su ministerio y cumpliera las profecías, y el tiempo determinado de Dios requiere planificación, paciencia y dirección. Relevancia para hoy. El pasaje es relevante hoy en día, ya que nos desafía a definir quién es Jesús para nosotros, nos invita a proclamar nuestra fe en Él y nos llama a seguir sus enseñanzas y ejemplo, y se nos invita a reflexionar sobre nuestra creencia, pedirle a Dios que nos revele la verdad y decidir seguir a Jesús con todo nuestro corazón. La invitación a la reflexión personal nos llama a dedicar tiempo a la meditación, la introspección y el discernimiento, para buscar un entendimiento más profundo de nuestra relación con Jesús y cumplir con el compromiso de seguir sus enseñanzas. El papel de Jesús en la vida de los creyentes. La sección del documento ¿Quién dice la gente que soy yo? Reflexiones sobre Lucas 918-20 PDF se centra en la figura de Jesús y su papel en la vida de los creyentes, destacando su papel como maestro, profeta, salvador, amigo y camino, verdad y vida. Jesús como maestro imparte sabiduría divina, enseña la verdad sobre Dios y el reino de los cielos, y vive una vida de amor y servicio, mientras que como profeta realiza milagros que demuestran su poder divino, cumple las profecías del Antiguo Testamento y anuncia la llegada del reino de Dios. En su papel como Salvador, Jesús se sacrifica para redimir a la humanidad del pecado, ofrece el perdón y la vida eterna a todos los que creen en Él, y como amigo es un compañero leal que trae alegría a los que lo siguen.
La sección también destaca la importancia de seguir a Jesús, aprender de él y servir a los demás, y de vivir un compromiso personal de entrega, obediencia y fidelidad, lo que implica amar al prójimo con empatía, compasión y acción, servir a los demás con humildad, generosidad y entrega, y compartir el Evangelio a través del testimonio, las Escrituras y la oración. Desafíos de la fe en el mundo actual. Sin embargo, la fe en Jesús también enfrenta desafíos en el mundo actual, como el secularismo, el materialismo y el relativismo, que pueden influir en la creencia de que no hay verdad absoluta, por lo que es importante afianzar la convicción, el compromiso y la acción en la fe para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. La sección concluye con una oración final que pide a Dios que revele su verdad, ayude a vivir de acuerdo con su voluntad, fortalezca la fe y llene de su amor a los creyentes, y termina con un amén que refleja la aceptación y la fe en la voluntad de Dios. Si te gustó este video, suscríbete para recibir más contenido como este, o no olvides suscribirte para no perderte ningún video. Salud y vida @lavida 2025. ¿Quién dice la gente que soy yo? Reflexiones sobre Lucas 9, 18 a 20. La identidad de Jesús según la multitud. El pasaje de Lucas 9, 18-20 nos invita a reflexionar sobre la identidad de Jesús, analizando las opiniones de la gente y la confesión de Pedro, y descubriendo su significado para nosotros hoy, según lo explorado por Juan Cisneros. El evento ocurre cerca de Cesarea de Filipo, durante el ministerio de Jesús en Galilea, y es un momento clave en la revelación de la identidad de Jesús, donde Jesús busca retirarse en oración y soledad para conectarse con el Padre y enfocarse en su misión. Los discípulos están presentes en este momento íntimo, compartiendo el tiempo de oración de Jesús, observando y aprendiendo de su Maestro, y siendo testigos de la profunda conexión de Jesús con el Padre. Jesús busca entender cómo era percibido por la multitud, y se presentan opiniones variadas sobre su identidad, como la creencia de que era Juan el Bautista resucitado, el profeta Elías que debía regresar antes del Mesías, o un profeta antiguo que había resucitado. Estas opiniones reflejan la comprensión judía de la profecía y la expectación mesiánica, y cada figura representaba un aspecto diferente de la esperanza de Israel, como el arrepentimiento y la preparación, la justicia y la restauración, o la continuidad de la tradición profética. La pregunta de Jesús a sus discípulos. La identidad era crucial en el mundo antiguo para la posición social y el honor, y la reputación y el linaje determinaban el valor de una persona en la sociedad, por lo que Jesús cambia el enfoque de las opiniones populares a la creencia personal, desafiando a sus discípulos a definir su propia comprensión de quién es Él. La pregunta personal de Jesús a sus discípulos. ¿Y vosotros, quién decís? Les hace responsables de tomar una decisión sobre quién es Jesús, y la creencia personal debe basarse en la convicción interna, lo que destaca la importancia de la identidad de Jesús y la responsabilidad de cada persona de definir su propia comprensión de quién es Él. La confesión de Pedro. La fe en Jesús implica un compromiso con sus enseñanzas, y la confesión de Pedro es un momento decisivo en la comprensión de la identidad de Jesús, ya que reconoce a Jesús como el Mesías prometido, lo que se convierte en la base de la fe cristiana. La declaración de Pedro se basa en una revelación divina, y el término Mesías se refiere al rey esperado que liberaría a Israel, y representa al Salvador prometido por Dios, según las profecías del Antiguo Testamento, como las de Isaías, Miqueas y Daniel. La respuesta de Pedro se debe a la revelación divina, el discernimiento espiritual y la fe, y la revelación divina es esencial para comprender la verdad, guiar a aquellos que buscan la verdad y permitir un entendimiento más profundo de los misterios de Dios. El secreto mesiánico. La confesión de Pedro es la base sobre la cual se construye la Iglesia, y es el fundamento de la fe, el amor y la esperanza para los creyentes, y Jesús instruye a sus discípulos a guardar silencio sobre su identidad para evitar malentendidos y frustrar su misión y propósito. El secreto mesiánico protegía a Jesús de la oposición prematura, permitiendo que se enfocara en su ministerio y cumpliera las profecías, y el tiempo determinado de Dios requiere planificación, paciencia y dirección. Relevancia para hoy. El pasaje es relevante hoy en día, ya que nos desafía a definir quién es Jesús para nosotros, nos invita a proclamar nuestra fe en Él y nos llama a seguir sus enseñanzas y ejemplo, y se nos invita a reflexionar sobre nuestra creencia, pedirle a Dios que nos revele la verdad y decidir seguir a Jesús con todo nuestro corazón. La invitación a la reflexión personal nos llama a dedicar tiempo a la meditación, la introspección y el discernimiento, para buscar un entendimiento más profundo de nuestra relación con Jesús y cumplir con el compromiso de seguir sus enseñanzas. El papel de Jesús en la vida de los creyentes. La sección del documento ¿Quién dice la gente que soy yo? Reflexiones sobre Lucas 918-20 PDF se centra en la figura de Jesús y su papel en la vida de los creyentes, destacando su papel como maestro, profeta,
Salvador, amigo y camino, verdad y vida. Jesús como Maestro imparte sabiduría divina, enseña la verdad sobre Dios y el reino de los cielos, y vive una vida de amor y servicio, mientras que como profeta realiza milagros que demuestran su poder divino, cumple las profecías del Antiguo Testamento y anuncia la llegada del reino de Dios. En su papel como Salvador, Jesús se sacrifica para redimir a la humanidad del pecado, ofrece el perdón y la vida eterna a todos los que creen en él, y como amigo es un compañero leal que trae alegría a los que lo siguen. La sección también destaca la importancia de seguir a Jesús, aprender de él y servir a los demás, y de vivir un compromiso personal de entrega, obediencia y fidelidad, lo que implica amar al prójimo con empatía, compasión y acción, servir a los demás con humildad, generosidad y entrega, y compartir el Evangelio a través del testimonio, las Escrituras y la oración. Desafíos de la fe en el mundo actual. Sin embargo, la fe en Jesús también enfrenta desafíos en el mundo actual, como el secularismo, el materialismo y el relativismo, que pueden influir en la creencia de que no hay verdad absoluta, por lo que es importante afianzar la convicción, el compromiso y la acción en la fe para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. La sección concluye con una oración final que pide a Dios que revele su verdad, ayude a vivir de acuerdo con su voluntad, fortalezca la fe y llene de su amor a los creyentes, y termina con un amén que refleja la aceptación y la fe en la voluntad de Dios. Si te gustó este video, suscríbete para recibir más contenido como este, o no olvides suscribirte para no perderte ningún video. Salud y vida @lavida 2025. ¿Quién dice la gente que soy yo? Reflexiones sobre Lucas 9, 18-20. La identidad de Jesús según la multitud. El pasaje de Lucas 9, 18-20 nos invita a reflexionar sobre la identidad de Jesús, analizando las opiniones de la gente y la confesión de Pedro, y descubriendo su significado para nosotros hoy, según lo explorado por Juan Cisneros. El evento ocurre cerca de Cesarea de Filipo, durante el ministerio de Jesús en Galilea, y es un momento clave en la revelación de la identidad de Jesús, donde Jesús busca retirarse en oración y soledad para conectarse con el Padre y enfocarse en su misión. Los discípulos están presentes en este momento íntimo, compartiendo el tiempo de oración de Jesús, observando y aprendiendo de su Maestro, y siendo testigos de la profunda conexión de Jesús con el Padre. Jesús busca entender cómo era percibido por la multitud, y se presentan opiniones variadas sobre su identidad, como la creencia de que era Juan el Bautista resucitado, el profeta Elías que debía regresar antes del Mesías, o un profeta antiguo que había resucitado. Estas opiniones reflejan la comprensión judía de la profecía y la expectación mesiánica, y cada figura representaba un aspecto diferente de la esperanza de Israel, como el arrepentimiento y la preparación, la justicia y la restauración, o la continuidad de la tradición profética. La pregunta de Jesús a sus discípulos. La identidad era crucial en el mundo antiguo para la posición social y el honor, y la reputación y el linaje determinaban el valor de una persona en la sociedad, por lo que Jesús cambia el enfoque de las opiniones populares a la creencia personal, desafiando a sus discípulos a definir su propia comprensión de quién es Él. La pregunta personal de Jesús a sus discípulos. ¿Y vosotros, quién decís? Les hace responsables de tomar una decisión sobre quién es Jesús, y la creencia personal debe basarse en la convicción interna, lo que destaca la importancia de la identidad de Jesús y la responsabilidad de cada persona de definir su propia comprensión de quién es Él. La confesión de Pedro. La fe en Jesús implica un compromiso con sus enseñanzas, y la confesión de Pedro es un momento decisivo en la comprensión de la identidad de Jesús, ya que reconoce a Jesús como el Mesías prometido, lo que se convierte en la base de la fe cristiana. La declaración de Pedro se basa en una revelación divina, y el término Mesías se refiere al rey esperado que liberaría a Israel, y representa al Salvador prometido por Dios, según las profecías del Antiguo Testamento, como las de Isaías, Miqueas y Daniel. La respuesta de Pedro se debe a la revelación divina, el discernimiento espiritual y la fe, y la revelación divina es esencial para comprender la verdad, guiar a aquellos que buscan la verdad y permitir un entendimiento más profundo de los misterios de Dios. El secreto mesiánico. La confesión de Pedro es la base sobre la cual se construye la Iglesia, y es el fundamento de la fe, el amor y la esperanza para los creyentes, y Jesús instruye a sus discípulos a guardar silencio sobre su identidad para evitar malentendidos y frustrar su misión y propósito. El secreto mesiánico protegía a Jesús de la oposición prematura, permitiendo que se enfocara en su ministerio y cumpliera las profecías, y el tiempo determinado de Dios requiere planificación, paciencia y dirección. Relevancia para hoy. El pasaje es relevante hoy en día,
ya que nos desafía a definir quién es Jesús para nosotros, nos invita a proclamar nuestra fe en Él y nos llama a seguir sus enseñanzas y ejemplo, y se nos invita a reflexionar sobre nuestra creencia, pedirle a Dios que nos revele la verdad y decidir seguir a Jesús con todo nuestro corazón. La invitación a la reflexión personal nos llama a dedicar tiempo a la meditación, la introspección y el discernimiento, para buscar un entendimiento más profundo de nuestra relación con Jesús y cumplir con el compromiso de seguir sus enseñanzas. El papel de Jesús en la vida de los creyentes. La sección del documento ¿Quién dice la gente que soy yo? Reflexiones sobre Lucas 918-20 PDF se centra en la figura de Jesús y su papel en la vida de los creyentes, destacando su papel como maestro, profeta, salvador, amigo y camino, verdad y vida. Jesús como maestro imparte sabiduría divina, enseña la verdad sobre Dios y el reino de los cielos, y vive una vida de amor y servicio, mientras que como profeta realiza milagros que demuestran su poder divino, cumple las profecías del Antiguo Testamento y anuncia la llegada del reino de Dios. En su papel como Salvador, Jesús se sacrifica para redimir a la humanidad del pecado, ofrece el perdón y la vida eterna a todos los que creen en Él, y como amigo es un compañero leal que trae alegría a los que lo siguen. La sección también destaca la importancia de seguir a Jesús, aprender de Él y servir a los demás, y de vivir un compromiso personal de entrega, obediencia y fidelidad, lo que implica amar al prójimo con empatía, compasión y acción, servir a los demás con humildad, generosidad y entrega, y compartir el Evangelio a través del testimonio, las Escrituras y la oración. Desafíos de la fe en el mundo actual. Sin embargo, la fe en Jesús también enfrenta desafíos en el mundo actual, como el secularismo, el materialismo y el relativismo, que pueden influir en la creencia de que no hay verdad absoluta, por lo que es importante afianzar la convicción, el compromiso y la acción en la fe para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. La sección concluye con una oración final que pide a Dios que revele su verdad, ayude a vivir de acuerdo con su voluntad, fortalezca la fe y llene de su amor a los creyentes, y termina con un amén que refleja la aceptación y la fe en la voluntad de Dios. Si te gustó este video, suscríbete para recibir más contenido como este, o no olvides suscribirte para no perderte ningún video. Salud y vida @lavida 2025. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Deuteronomio 30:15. Introducción, la elección fundamental. El versículo Deuteronomio 30 horas y 15 minutos nos presenta una elección fundamental entre la vida y la muerte, el bien y el mal, y nos recuerda que la decisión es nuestra, como lo destaca la Biblia en su introducción al tema. La vida nos ofrece constantes opciones y cada decisión tiene un impacto, por lo que elegir la vida significa seguir el camino de Dios, implicando compromiso y fe, y reflejando el deseo de nuestro corazón de buscar a Dios. El contexto histórico de Deuteronomio 30 se remonta al éxodo de Egipto, donde Dios guió a su pueblo a través del desierto y les entregó sus leyes, y Moisés, como líder y mediador, transmitió la voluntad de Dios y exhortó al pueblo a la fidelidad, renovando el pacto. Moisés, en su discurso final al pueblo de Israel, subrayó la importancia de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia, y preparó al pueblo para entrar a la tierra prometida, recordándoles que cada día es una nueva oportunidad para elegir la vida. Elegir la vida, obediencia y bendiciones. Elegir la vida implica obediencia a los mandamientos de Dios, amar a Dios y al prójimo, y confiar en las promesas de Dios, y el bien trasciende las posesiones materiales, implicando vivir en armonía con Dios y con los demás, y siendo reflejo de la justicia divina y fuente de paz interior. La muerte, por otro lado, es la consecuencia de la desobediencia, y lleva a la separación de Dios, el dolor y la destrucción, y el mal se disfraza de bien, tienta con falsas promesas y lleva al engaño y la destrucción. Dios nos da el regalo divino del libre albedrío, lo que implica la capacidad de elegir, la responsabilidad de asumir las consecuencias de nuestras decisiones y la conciencia de nuestras acciones, y cada uno es responsable de sus decisiones y debe asumir las consecuencias. El amor de Dios es la motivación para obedecer, nos guía en nuestras decisiones y da propósito a nuestra vida, y el pacto de Dios con Israel es una invitación a obedecer y a recibir las bendiciones de Dios, siempre y cuando se cumpla la condición de la obediencia. El pacto con Dios establece una relación con Él, y la obediencia es un acto de fidelidad que atrae las bendiciones de Dios y nos protege del mal. La obediencia genuina, transformación del corazón. La verdadera obediencia viene del corazón, que debe ser transformado por el Espíritu Santo, e implica arrepentimiento y fe,
lo que resulta en obediencia genuina. La palabra de Dios está cerca de nosotros, es posible obedecer con la ayuda de Dios, y no hay excusas para no elegir la vida, ya que la obediencia no es inalcanzable y Dios nos capacita para obedecer. Escuchar la voz de Dios es clave y se puede hacer a través de la oración, la escritura y la comunidad, lo que nos guía a la vida y es esencial para discernir y necesario para la obediencia. Amar a Dios con todo el corazón y el alma es una prioridad principal, y requiere entrega y devoción constante a Él. Los dos caminos, consecuencias de la elección. Hay dos caminos en la vida, el camino angosto que lleva a la vida eterna y el camino ancho que lleva a la destrucción, y es importante elegir sabiamente. La obediencia trae bendiciones como la prosperidad y la paz, y la desobediencia tiene consecuencias como el sufrimiento, la pérdida y la separación de Dios. La Biblia proporciona ejemplos de elecciones con consecuencias, como la desobediencia de Adán y Eva, la envidia y el asesinato de Caín y Abel, y la rebelión del pueblo de Israel en el desierto. La historia de Josué y su llamado a servir a Dios es un ejemplo de liderazgo y fidelidad, y la historia de David y su arrepentimiento es una lección de humildad y el poder del arrepentimiento y la fe. Escoger la vida en Cristo, arrepentimiento, fe y gracia. La sección del documento Deuteronomio 30:15 Escoge la vida PDF se enfoca en la importancia de escoger la vida en Cristo, destacando conceptos como el arrepentimiento, la fe, la gracia de Dios y la vida eterna. David se arrepintió sinceramente de su pecado, y se menciona que Jesús es el único camino al Padre, la verdad que nos libera y la vida eterna, siendo la respuesta a nuestra búsqueda y el camino a Dios. La cruz es considerada la máxima expresión del amor de Dios, donde encontramos perdón para nuestros pecados y redención de la esclavitud del pecado, mientras que la resurrección nos da esperanza, nos promete vida eterna y es la victoria sobre la muerte. El Espíritu Santo nos guía en la verdad, nos consuela en el dolor y nos da poder para vivir, siendo el sello de nuestra salvación. Y la gracia de Dios es un favor inmerecido que nos ofrece el perdón de pecados y la salvación por medio de la fe. La fe es creer en Dios, confiar en sus promesas y actuar conforme a su voluntad, siendo la llave a la vida eterna y una vida en abundancia, y el arrepentimiento es un cambio de dirección que implica reconocer nuestro pecado, confesarlo a Dios y abandonarlo para seguir a Cristo. Perdón, reconciliación y vida eterna. El perdón nos libera del pasado, restaura nuestra relación con Dios y nos da una nueva oportunidad, y la reconciliación trae paz con Dios, restaura la unidad con Él y nos permite tener comunión con Él. La vida eterna nos da esperanza, nos promete gozo eterno y nos permite estar con Dios para siempre, y para aplicar estos conceptos de manera práctica, se recomienda orar a Dios pidiendo dirección, leer la Biblia para conocer su voluntad y obedecer a Dios en todo lo que se hace. Conclusión: la vida abundante en Cristo. Finalmente, la conclusión destaca que la vida en Cristo es una vida abundante llena de fe, amor y obediencia, siendo la mejor elección que se puede hacer, y se invita a abrazar la vida en Cristo hoy para experimentar su plenitud. Si te gustó este video, suscríbete para recibir más contenido como este, o no olvides suscribirte para no perderte ningún video. Salud y vida @lavida 2025. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Deuteronomio 30:15. Introducción: la elección fundamental. El versículo Deuteronomio 30 horas y 15 minutos nos presenta una elección fundamental entre la vida y la muerte, el bien y el mal, y nos recuerda que la decisión es nuestra, como lo destaca la Biblia en su introducción al tema. La vida nos ofrece constantes opciones y cada decisión tiene un impacto, por lo que elegir la vida significa seguir el camino de Dios, implicando compromiso y fe, y reflejando el deseo de nuestro corazón de buscar a Dios. El contexto histórico de Deuteronomio 30 se remonta al éxodo de Egipto, donde Dios guió a su pueblo a través del desierto y les entregó sus leyes, y Moisés, como líder y mediador, transmitió la voluntad de Dios y exhortó al pueblo a la fidelidad, renovando el pacto. Moisés, en su discurso final al pueblo de Israel, subrayó la importancia de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia, y preparó al pueblo para entrar a la tierra prometida, recordándoles que cada día es una nueva oportunidad para elegir la vida. Elegir la vida, obediencia y bendiciones. Elegir la vida implica obediencia a los mandamientos de Dios, amar a Dios y al prójimo,
y confiar en las promesas de Dios, y el bien trasciende las posesiones materiales, implicando vivir en armonía con Dios y con los demás, y siendo reflejo de la justicia divina y fuente de paz interior. La muerte, por otro lado, es la consecuencia de la desobediencia, y lleva a la separación de Dios, el dolor y la destrucción, y el mal se disfraza de bien, tienta con falsas promesas y lleva al engaño y la destrucción. Dios nos da el regalo divino del libre albedrío, lo que implica la capacidad de elegir, la responsabilidad de asumir las consecuencias de nuestras decisiones y la conciencia de nuestras acciones, y cada uno es responsable de sus decisiones y debe asumir las consecuencias. El amor de Dios es la motivación para obedecer, nos guía en nuestras decisiones y da propósito a nuestra vida, y el pacto de Dios con Israel es una invitación a obedecer y a recibir las bendiciones de Dios, siempre y cuando se cumpla la condición de la obediencia. El pacto con Dios establece una relación con Él, y la obediencia es un acto de fidelidad que atrae las bendiciones de Dios y nos protege del mal. La obediencia genuina, transformación del corazón. La verdadera obediencia viene del corazón, que debe ser transformado por el Espíritu Santo, e implica arrepentimiento y fe, lo que resulta en obediencia genuina. La palabra de Dios está cerca de nosotros, es posible obedecer con la ayuda de Dios, y no hay excusas para no elegir la vida, ya que la obediencia no es inalcanzable y Dios nos capacita para obedecer. Escuchar la voz de Dios es clave y se puede hacer a través de la oración, la escritura y la comunidad, lo que nos guía a la vida y es esencial para discernir y necesario para la obediencia. Amar a Dios con todo el corazón y el alma es una prioridad principal, y requiere entrega y devoción constante a Él. Los dos caminos, consecuencias de la elección. Hay dos caminos en la vida, el camino angosto que lleva a la vida eterna y el camino ancho que lleva a la destrucción, y es importante elegir sabiamente. La obediencia trae bendiciones como la prosperidad y la paz, y la desobediencia tiene consecuencias como el sufrimiento, la pérdida y la separación de Dios. La Biblia proporciona ejemplos de elecciones con consecuencias, como la desobediencia de Adán y Eva, la envidia y el asesinato de Caín y Abel, y la rebelión del pueblo de Israel en el desierto. La historia de Josué y su llamado a servir a Dios es un ejemplo de liderazgo y fidelidad, y la historia de David y su arrepentimiento es una lección de humildad y el poder del arrepentimiento y la fe. Escoger la vida en Cristo, arrepentimiento, fe y gracia. La sección del documento Deuteronomio 30:15 Escoge la vida PDF se enfoca en la importancia de escoger la vida en Cristo, destacando conceptos como el arrepentimiento, la fe, la gracia de Dios y la vida eterna. David se arrepintió sinceramente de su pecado, y se menciona que Jesús es el único camino al Padre, la verdad que nos libera y la vida eterna, siendo la respuesta a nuestra búsqueda y el camino a Dios. La cruz es considerada la máxima expresión del amor de Dios, donde encontramos perdón para nuestros pecados y redención de la esclavitud del pecado, mientras que la resurrección nos da esperanza, nos promete vida eterna y es la victoria sobre la muerte. El Espíritu Santo nos guía en la verdad, nos consuela en el dolor y nos da poder para vivir, siendo el sello de nuestra salvación, y la gracia de Dios es un favor inmerecido que nos ofrece el perdón de pecados y la salvación por medio de la fe. La fe es creer en Dios, confiar en sus promesas y actuar conforme a su voluntad, siendo la llave a la vida eterna y una vida en abundancia, y el arrepentimiento es un cambio de dirección que implica reconocer nuestro pecado, confesarlo a Dios y abandonarlo para seguir a Cristo. Perdón, reconciliación y vida eterna. El perdón nos libera del pasado, restaura nuestra relación con Dios y nos da una nueva oportunidad, y la reconciliación trae paz con Dios, restaura la unidad con Él y nos permite tener comunión con Él. La vida eterna nos da esperanza, nos promete gozo eterno y nos permite estar con Dios para siempre, y para aplicar estos conceptos de manera práctica, se recomienda orar a Dios pidiendo dirección, leer la Biblia para conocer su voluntad y obedecer a Dios en todo lo que se hace. Conclusión: la vida abundante en Cristo. Finalmente, la conclusión destaca que la vida en Cristo es una vida abundante llena de fe, amor y obediencia, siendo la mejor elección que se puede hacer, y se invita a abrazar la vida en Cristo hoy para experimentar su plenitud. Si te gustó este video, suscríbete para recibir más contenido como este, o no olvides suscribirte para no perderte ningún video. Salud y vida @lavida2025. Mira,
Yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Deuteronomio 30:15. Introducción, la elección fundamental. El versículo Deuteronomio 30 horas y 15 minutos nos presenta una elección fundamental entre la vida y la muerte, el bien y el mal, y nos recuerda que la decisión es nuestra, como lo destaca la Biblia en su introducción al tema. La vida nos ofrece constantes opciones y cada decisión tiene un impacto, por lo que elegir la vida significa seguir el camino de Dios, implicando compromiso y fe, y reflejando el deseo de nuestro corazón de buscar a Dios. El contexto histórico de Deuteronomio 30 se remonta al éxodo de Egipto, donde Dios guió a su pueblo a través del desierto y les entregó sus leyes, y Moisés, como líder y mediador, transmitió la voluntad de Dios y exhortó al pueblo a la fidelidad, renovando el pacto. Moisés, en su discurso final al pueblo de Israel, subrayó la importancia de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia, y preparó al pueblo para entrar a la tierra prometida, recordándoles que cada día es una nueva oportunidad para elegir la vida. Elegir la vida, obediencia y bendiciones. Elegir la vida implica obediencia a los mandamientos de Dios, amar a Dios y al prójimo, y confiar en las promesas de Dios, y el bien trasciende las posesiones materiales, implicando vivir en armonía con Dios y con los demás, y siendo reflejo de la justicia divina y fuente de paz interior. La muerte, por otro lado, es la consecuencia de la desobediencia, y lleva a la separación de Dios, el dolor y la destrucción, y el mal se disfraza de bien, tienta con falsas promesas y lleva al engaño y la destrucción. Dios nos da el regalo divino del libre albedrío, lo que implica la capacidad de elegir, la responsabilidad de asumir las consecuencias de nuestras decisiones y la conciencia de nuestras acciones, y cada uno es responsable de sus decisiones y debe asumir las consecuencias. El amor de Dios es la motivación para obedecer, nos guía en nuestras decisiones y da propósito a nuestra vida, y el pacto de Dios con Israel es una invitación a obedecer y a recibir las bendiciones de Dios, siempre y cuando se cumpla la condición de la obediencia. El pacto con Dios establece una relación con Él, y la obediencia es un acto de fidelidad que atrae las bendiciones de Dios y nos protege del mal. La obediencia genuina, transformación del corazón. La verdadera obediencia viene del corazón, que debe ser transformado por el Espíritu Santo, e implica arrepentimiento y fe, lo que resulta en obediencia genuina. La palabra de Dios está cerca de nosotros, es posible obedecer con la ayuda de Dios, y no hay excusas para no elegir la vida, ya que la obediencia no es inalcanzable y Dios nos capacita para obedecer. Escuchar la voz de Dios es clave y se puede hacer a través de la oración, la escritura y la comunidad, lo que nos guía a la vida y es esencial para discernir y necesario para la obediencia. Amar a Dios con todo el corazón y el alma es una prioridad principal, y requiere entrega y devoción constante a Él. Los dos caminos, consecuencias de la elección. Hay dos caminos en la vida, el camino angosto que lleva a la vida eterna y el camino ancho que lleva a la destrucción, y es importante elegir sabiamente. La obediencia trae bendiciones como la prosperidad y la paz, y la desobediencia tiene consecuencias como el sufrimiento, la pérdida y la separación de Dios. La Biblia proporciona ejemplos de elecciones con consecuencias, como la desobediencia de Adán y Eva, la envidia y el asesinato de Caín y Abel, y la rebelión del pueblo de Israel en el desierto. La historia de Josué y su llamado a servir a Dios es un ejemplo de liderazgo y fidelidad, y la historia de David y su arrepentimiento es una lección de humildad y el poder del arrepentimiento y la fe. Escoger la vida en Cristo, arrepentimiento, fe y gracia. La sección del documento Deuteronomio 30:15 Escoge la vida PDF se enfoca en la importancia de escoger la vida en Cristo, destacando conceptos como el arrepentimiento, la fe, la gracia de Dios y la vida eterna. David se arrepintió sinceramente de su pecado, y se menciona que Jesús es el único camino al Padre, la verdad que nos libera y la vida eterna, siendo la respuesta a nuestra búsqueda y el camino a Dios. La cruz es considerada la máxima expresión del amor de Dios, donde encontramos perdón para nuestros pecados y redención de la esclavitud del pecado, mientras que la resurrección nos da esperanza, nos promete vida eterna y es la victoria sobre la muerte. El Espíritu Santo nos guía en la verdad, nos consuela en el dolor y nos da poder para vivir, siendo el sello de nuestra salvación, y la gracia de Dios es un favor inmerecido que nos ofrece el perdón de pecados y la salvación por medio de la fe.
La fe es creer en Dios, confiar en sus promesas y actuar conforme a su voluntad, siendo la llave a la vida eterna y una vida en abundancia, y el arrepentimiento es un cambio de dirección que implica reconocer nuestro pecado, confesarlo a Dios y abandonarlo para seguir a Cristo. Perdón, reconciliación y vida eterna. El perdón nos libera del pasado, restaura nuestra relación con Dios y nos da una nueva oportunidad, y la reconciliación trae paz con Dios, restaura la unidad con Él y nos permite tener comunión con Él. La vida eterna nos da esperanza, nos promete gozo eterno y nos permite estar con Dios para siempre, y para aplicar estos conceptos de manera práctica, se recomienda orar a Dios pidiendo dirección, leer la Biblia para conocer su voluntad y obedecer a Dios en todo lo que se hace. Conclusión: la vida abundante en Cristo. Finalmente, la conclusión destaca que la vida en Cristo es una vida abundante llena de fe, amor y obediencia, siendo la mejor elección que se puede hacer, y se invita a abrazar la vida en Cristo hoy para experimentar su plenitud. Si te gustó este video, suscríbete para recibir más contenido como este, o no olvides suscribirte para no perderte ningún video. Salud y vida @lavida 2025. Juan 11, 25 a 27. Yo soy la resurrección y la vida. Introducción. El pasaje de Juan 11, 25 a 27 y la historia de Lázaro. El pasaje de Juan 11, 25 a 27 se centra en el poderoso mensaje de Jesús como la resurrección y la vida, y se explora cómo se revela como tal a través de la historia de Lázaro, Marta y María en el pueblo de Betania, cerca de Jerusalén. La relación cercana de Jesús con esta familia es destacada, ya que Él los amaba profundamente, y este capítulo narra la enfermedad, muerte y resurrección de Lázaro, un evento crucial que revela la divinidad de Jesús. La enfermedad de Lázaro sirve como catalizador para que Jesús demuestre su poder sobre la muerte, y las hermanas de Lázaro, Marta y María, envían un mensaje urgente a Jesús informándole de la grave enfermedad de su hermano, confiando en su poder y amor. La demora de Jesús en ir a Betania tiene un propósito divino, ya que permite que la situación se agrave y se manifieste su poder, y cuando Jesús llega a Betania, Lázaro lleva 4 días muerto, lo que hace que la resurrección sea aún más milagrosa y demuestra el poder de Jesús sobre la descomposición. Marta sale al encuentro de Jesús y expresa su dolor y su corazón dividido entre la fe y la duda, y el diálogo entre Marta y Jesús revela la profunda conexión entre ellos y demuestra su amor y confianza mutua, con Marta cuestionando a Jesús sobre su demora y Jesús respondiendo con palabras de consuelo y esperanza. La fe de Marta es destacada, ya que ella cree que Jesús podría haber sanado a Lázaro y lo reconoce como el Mesías y el Hijo de Dios, y Jesús le da una promesa a Marta de que su hermano resucitará, lo que ofrece consuelo en medio del dolor y desafía la realidad de la muerte. En general, el pasaje de Juan 11, 25 a 27 ofrece una esperanza eterna y revela la divinidad de Jesús a través de la historia de Lázaro, Marta y María, y destaca la importancia de la fe y la confianza en Jesús en medio de la adversidad. Análisis de Juan 11, 25 a 27. Yo soy la resurrección y la vida. La sección de Juan 11, 25 a 27 Yo soy la resurrección y la vida se centra en la declaración de Jesús Yo soy la resurrección y la vida, lo que afirma su poder sobre la muerte física y su capacidad para ofrecer vida eterna a los creyentes. Marta, una de las personas presentes, cree en la resurrección final y espera que Lázaro resucite al final de los tiempos, pero Jesús le revela que Él es la resurrección misma, y que tiene el poder de vencer la muerte física. La declaración de Jesús Yo soy tiene una conexión con el Antiguo Testamento, específicamente con Éxodo 3:14, donde Dios se revela a Moisés como Yo soy el que soy, lo que afirma la divinidad de Jesús y su autoridad. La resurrección es una manifestación del poder de Dios, y Jesús tiene poder sobre la muerte, lo que ofrece esperanza a los creyentes y garantiza la vida eterna para aquellos que creen en Él. La vida eterna en Cristo trasciende la existencia terrenal y se obtiene a través de la fe en Jesús, lo que implica una relación personal con Él y comienza en el presente. La promesa de Jesús El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá es una promesa de resurrección para todos los que creen en Él, y la muerte no tiene la última palabra. La resurrección de Jesús tiene implicaciones importantes para el creyente, como la libertad del temor a la muerte y la paz en medio de la tribulación, lo que transforma nuestra perspectiva y nos da esperanza en medio de la incertidumbre. La promesa de Jesús y todo aquel que vive y cree en mí,
no morirá eternamente, asegura la vida eterna a los creyentes y transforma la muerte en vida eterna, sin separación de Dios. La vida eterna es una realidad presente y futura que comienza al creer en Jesús, y se caracteriza por la comunión con Dios y la transformación del Espíritu. Finalmente, Jesús invita a Marta y a todos los creyentes a una fe personal, lo que requiere una respuesta individual y una decisión personal de elección, aceptación y compromiso con Él. La fe de Marta y la importancia de creer en Jesús. La sección de Juan 11:25-27 Yo soy la resurrección y la vida. Se centra en la importancia de creer en Jesús como la resurrección y la vida, y como Marta confiesa su fe en Él como un ejemplo de fe y confesión pública. Marta reconoce a Jesús como el Mesías prometido en las Escrituras, el Hijo de Dios que comparte la naturaleza divina del Padre, y que vino al mundo como hombre para redimir a la humanidad y reconciliarla con Dios. La fe de Marta es profunda y sincera, y su confesión pública es un modelo para los creyentes, quienes deben confesar su fe en Jesús y vivir de acuerdo a sus enseñanzas para experimentar la vida eterna. La sección también destaca la importancia de creer en Jesús para la salvación y la vida eterna, y cómo Él nos ofrece una vida abundante y significativa, y nos da esperanza y propósito. La resurrección de Lázaro es un milagro que demuestra el poder de Dios sobre la muerte, y la reacción de los testigos es de asombro y admiración, lo que nos invita a examinar nuestra fe y a tomar una decisión para confiar en Jesús. La oración de Jesús al Padre antes de resucitar a Lázaro muestra su relación con Dios y su autoridad, y la orden que da a Lázaro para que salga de la tumba es un acto de fe y obediencia que demuestra el poder de la voz de Jesús sobre la muerte. En resumen, la sección nos llama a creer en Jesús como la resurrección y la vida, y a vivir de acuerdo a sus enseñanzas para experimentar la vida eterna, y nos invita a confesar nuestra fe en Él y a seguir su ejemplo de amor y obediencia. Implicaciones de la resurrección de Lázaro y la fe en Jesús. La fe en Jesús se fortalece a través de la verdad y la transformación, y muchos creyeron en Él al ver el milagro de la resurrección de Lázaro, lo que lleva a una vida transformada y llena de propósito. El Sanedrín, liderado por los líderes religiosos, teme a Jesús y conspira para matarlo, ya que su poder y mensaje amenazan su autoridad y los lleva a la incredulidad y la conspiración. Jesús da propósito y esperanza a nuestra vida, y a través de Él, la vida tiene significado eterno y nos transforma, lo que nos permite vivir con una nueva visión de la vida y con esperanza en la eternidad. La resurrección de Jesús nos da victoria sobre la muerte y nos transforma, lo que nos permite vivir con propósito y priorizar nuestras decisiones y relaciones de acuerdo con la perspectiva de la eternidad. La fe en Jesús nos da esperanza y nos ayuda a superar los desafíos de la vida, y nos permite vivir con confianza y paz en medio de la tribulación, lo que nos lleva a compartir el Evangelio con amor, compasión y obediencia. Jesús nos llama a la conversión y al bautismo, lo que es un acto de obediencia y fe, y existen muchos recursos para crecer en la fe, como leer y estudiar la Biblia y comunicarnos con Dios a través de la oración. Finalmente, se afirma la verdad de Juan 11:25-27, que establece que Jesús es la resurrección y la vida, y se nos invita a confiar en Él con todo nuestro corazón para recibir vida eterna y vivir con propósito y esperanza. Si te gustó este video, suscríbete para recibir más contenido como este, o no olvides suscribirte para no perderte ningún video. Salud y vida @lavida 2025. Juan 11:25-27 Yo soy la resurrección y la vida. Introducción. El pasaje de Juan 11:25-27 y la historia de Lázaro. El pasaje de Juan 11:25-27 se centra en el poderoso mensaje de Jesús como la resurrección y la vida, y se explora cómo se revela como tal a través de la historia de Lázaro, Marta y María en el pueblo de Betania, cerca de Jerusalén. La relación cercana de Jesús con esta familia es destacada, ya que Él los amaba profundamente, y este capítulo narra la enfermedad, muerte y resurrección de Lázaro, un evento crucial que revela la divinidad de Jesús. La enfermedad de Lázaro sirve como catalizador para que Jesús demuestre su poder sobre la muerte, y las hermanas de Lázaro, Marta y María, envían un mensaje urgente a Jesús informándole de la grave enfermedad de su hermano, confiando en su poder y amor. La demora de Jesús en ir a Betania tiene un propósito divino, ya que permite que la situación se agrave y se manifieste su poder. Y cuando Jesús llega a Betania, Lázaro lleva 4 días muerto,
lo que hace que la resurrección sea aún más milagrosa y demuestra el poder de Jesús sobre la descomposición. Marta sale al encuentro de Jesús y expresa su dolor y su corazón dividido entre la fe y la duda, y el diálogo entre Marta y Jesús revela la profunda conexión entre ellos y demuestra su amor y confianza mutua, con Marta cuestionando a Jesús sobre su demora y Jesús respondiendo con palabras de consuelo y esperanza. La fe de Marta es destacada, ya que ella cree que Jesús podría haber sanado a Lázaro y lo reconoce como el Mesías y el Hijo de Dios, y Jesús le da una promesa a Marta de que su hermano resucitará, lo que ofrece consuelo en medio del dolor y desafía la realidad de la muerte. En general, el pasaje de Juan 11:25-27 ofrece una esperanza eterna y revela la divinidad de Jesús a través de la historia de Lázaro, Marta y María, y destaca la importancia de la fe y la confianza en Jesús en medio de la adversidad. Análisis de Juan 11:25-27. Yo soy la resurrección y la vida. La sección de Juan 11:25-27 Yo soy la resurrección y la vida se centra en la declaración de Jesús Yo soy la resurrección y la vida, lo que afirma su poder sobre la muerte física y su capacidad para ofrecer vida eterna a los creyentes. Marta, una de las personas presentes, cree en la resurrección final y espera que Lázaro resucite al final de los tiempos, pero Jesús le revela que Él es la resurrección misma y que tiene el poder de vencer la muerte física. La declaración de Jesús Yo soy tiene una conexión con el Antiguo Testamento, específicamente con Éxodo 3:14, donde Dios se revela a Moisés como Yo soy el que soy, lo que afirma la divinidad de Jesús y su autoridad. La resurrección es una manifestación del poder de Dios, y Jesús tiene poder sobre la muerte, lo que ofrece esperanza a los creyentes y garantiza la vida eterna para aquellos que creen en Él. La vida eterna en Cristo trasciende la existencia terrenal y se obtiene a través de la fe en Jesús, lo que implica una relación personal con Él y comienza en el presente. La promesa de Jesús, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá es una promesa de resurrección para todos los que creen en Él, y la muerte no tiene la última palabra. La resurrección de Jesús tiene implicaciones importantes para el creyente, como la libertad del temor a la muerte y la paz en medio de la tribulación, lo que transforma nuestra perspectiva y nos da esperanza en medio de la incertidumbre. La promesa de Jesús y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente asegura la vida eterna a los creyentes y transforma la muerte en vida eterna, sin separación de Dios. La vida eterna es una realidad presente y futura que comienza al creer en Jesús, y se caracteriza por la comunión con Dios y la transformación del Espíritu. Finalmente, Jesús invita a Marta y a todos los creyentes a una fe personal, lo que requiere una respuesta individual y una decisión personal de elección, aceptación y compromiso con Él. La fe de Marta y la importancia de creer en Jesús. La sección de Juan 11:25-27 Yo soy la resurrección y la vida. Se centra en la importancia de creer en Jesús como la resurrección y la vida, y como Marta confiesa su fe en Él como un ejemplo de fe y confesión pública. Marta reconoce a Jesús como el Mesías prometido en las Escrituras, el Hijo de Dios que comparte la naturaleza divina del Padre, y que vino al mundo como hombre para redimir a la humanidad y reconciliarla con Dios. La fe de Marta es profunda y sincera, y su confesión pública es un modelo para los creyentes, quienes deben confesar su fe en Jesús y vivir de acuerdo a sus enseñanzas para experimentar la vida eterna. La sección también destaca la importancia de creer en Jesús para la salvación y la vida eterna, y cómo Él nos ofrece una vida abundante y significativa, y nos da esperanza y propósito. La resurrección de Lázaro es un milagro que demuestra el poder de Dios sobre la muerte, y la reacción de los testigos es de asombro y admiración, lo que nos invita a examinar nuestra fe y a tomar una decisión para confiar en Jesús. La oración de Jesús al Padre antes de resucitar a Lázaro muestra su relación con Dios y su autoridad, y la orden que da a Lázaro para que salga de la tumba es un acto de fe y obediencia que demuestra el poder de la voz de Jesús sobre la muerte. En resumen, la sección nos llama a creer en Jesús como la resurrección y la vida, y a vivir de acuerdo a sus enseñanzas para experimentar la vida eterna, y nos invita a confesar nuestra fe en Él y a seguir su ejemplo de amor y obediencia. Implicaciones de la resurrección de Lázaro y la fe en Jesús. La fe en Jesús se fortalece a través de la verdad y la transformación, y muchos creyeron en Él al ver el milagro de la resurrección de Lázaro, lo que lleva a una vida transformada y llena de propósito. El Sanedrín, liderado por los líderes religiosos, teme a Jesús y conspira para matarlo,
ya que su poder y mensaje amenazan su autoridad y los lleva a la incredulidad y la conspiración. Jesús da propósito y esperanza a nuestra vida, y a través de él, la vida tiene significado eterno y nos transforma, lo que nos permite vivir con una nueva visión de la vida y con esperanza en la eternidad. La resurrección de Jesús nos da victoria sobre la muerte y nos transforma, lo que nos permite vivir con propósito y priorizar nuestras decisiones y relaciones de acuerdo con la perspectiva de la eternidad. La fe en Jesús nos da esperanza y nos ayuda a superar los desafíos de la vida, y nos permite vivir con confianza y paz en medio de la tribulación, lo que nos lleva a compartir el Evangelio con amor, compasión y obediencia. Jesús nos llama a la conversión y al bautismo, lo que es un acto de obediencia y fe, y existen muchos recursos para crecer en la fe, como leer y estudiar la Biblia y comunicarnos con Dios a través de la oración. Finalmente, se afirma la verdad de Juan 11:25-27, que establece que Jesús es la resurrección y la vida, y se nos invita a confiar en Él con todo nuestro corazón para recibir vida eterna y vivir con propósito y esperanza. Si te gustó este video, suscríbete para recibir más contenido como este, o no olvides suscribirte para no perderte ningún video. Salud y vida @lavida 2025. Juan 11:25-27. Yo soy la resurrección y la vida. Introducción. El pasaje de Juan 11:25-27 y la historia de Lázaro. El pasaje de Juan 11:25-27 se centra en el poderoso mensaje de Jesús como la resurrección y la vida, y se explora cómo se revela como tal a través de la historia de Lázaro, Marta y María en el pueblo de Betania, cerca de Jerusalén. La relación cercana de Jesús con esta familia es destacada, ya que Él los amaba profundamente, y este capítulo narra la enfermedad, muerte y resurrección de Lázaro, un evento crucial que revela la divinidad de Jesús. La enfermedad de Lázaro sirve como catalizador para que Jesús demuestre su poder sobre la muerte, y las hermanas de Lázaro, Marta y María, envían un mensaje urgente a Jesús informándole de la grave enfermedad de su hermano, confiando en su poder y amor. La demora de Jesús en ir a Betania tiene un propósito divino, ya que permite que la situación se agrave y se manifieste su poder. Y cuando Jesús llega a Betania, Lázaro lleva 4 días muerto, lo que hace que la resurrección sea aún más milagrosa y demuestra el poder de Jesús sobre la descomposición. Marta sale al encuentro de Jesús y expresa su dolor y su corazón dividido entre la fe y la duda, y el diálogo entre Marta y Jesús revela la profunda conexión entre ellos y demuestra su amor y confianza mutua, con Marta cuestionando a Jesús sobre su demora y Jesús respondiendo con palabras de consuelo y esperanza. La fe de Marta es destacada, ya que ella cree que Jesús podría haber sanado a Lázaro y lo reconoce como el Mesías y el Hijo de Dios, y Jesús le da una promesa a Marta de que su hermano resucitará, lo que ofrece consuelo en medio del dolor y desafía la realidad de la muerte. En general, el pasaje de Juan 11:25-27 ofrece una esperanza eterna y revela la divinidad de Jesús a través de la historia de Lázaro, Marta y María, y destaca la importancia de la fe y la confianza en Jesús en medio de la adversidad. Análisis de Juan 11:25-27. Yo soy la resurrección y la vida. La sección de Juan 11:25-27 Yo soy la resurrección y la vida se centra en la declaración de Jesús Yo soy la resurrección y la vida, lo que afirma su poder sobre la muerte física y su capacidad para ofrecer vida eterna a los creyentes. Marta, una de las personas presentes, cree en la resurrección final y espera que Lázaro resucite al final de los tiempos, pero Jesús le revela que Él es la resurrección misma y que tiene el poder de vencer la muerte física. La declaración de Jesús Yo soy tiene una conexión con el Antiguo Testamento, específicamente con Éxodo 3:14, donde Dios se revela a Moisés como Yo soy el que soy, lo que afirma la divinidad de Jesús y su autoridad. La resurrección es una manifestación del poder de Dios, y Jesús tiene poder sobre la muerte, lo que ofrece esperanza a los creyentes y garantiza la vida eterna para aquellos que creen en Él. La vida eterna en Cristo trasciende la existencia terrenal y se obtiene a través de la fe en Jesús, lo que implica una relación personal con Él y comienza en el presente. La promesa de Jesús el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá es una promesa de resurrección para todos los que creen en Él, y la muerte no tiene la última palabra. La resurrección de Jesús tiene implicaciones importantes para el creyente, como la libertad del temor a la muerte y la paz en medio de la tribulación, lo que transforma nuestra perspectiva y nos da esperanza en medio de la incertidumbre.
La promesa de Jesús y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente asegura la vida eterna a los creyentes y transforma la muerte en vida eterna, sin separación de Dios. La vida eterna es una realidad presente y futura que comienza al creer en Jesús, y se caracteriza por la comunión con Dios y la transformación del Espíritu. Finalmente, Jesús invita a Marta y a todos los creyentes a una fe personal, lo que requiere una respuesta individual y una decisión personal de elección, aceptación y compromiso con Él. La fe de Marta y la importancia de creer en Jesús. La sección de Juan 11:25 a 27 Yo soy la resurrección y la vida. Se centra en la importancia de creer en Jesús como la resurrección y la vida, y como Marta confiesa su fe en Él como un ejemplo de fe y confesión pública. Marta reconoce a Jesús como el Mesías prometido en las Escrituras, el Hijo de Dios que comparte la naturaleza divina del Padre, y que vino al mundo como hombre para redimir a la humanidad y reconciliarla con Dios. La fe de Marta es profunda y sincera, y su confesión pública es un modelo para los creyentes, quienes deben confesar su fe en Jesús y vivir de acuerdo a sus enseñanzas para experimentar la vida eterna. La sección también destaca la importancia de creer en Jesús para la salvación y la vida eterna, y cómo Él nos ofrece una vida abundante y significativa, y nos da esperanza y propósito. La resurrección de Lázaro es un milagro que demuestra el poder de Dios sobre la muerte, y la reacción de los testigos es de asombro y admiración, lo que nos invita a examinar nuestra fe y a tomar una decisión para confiar en Jesús. La oración de Jesús al Padre antes de resucitar a Lázaro muestra su relación con Dios y su autoridad, y la orden que da a Lázaro para que salga de la tumba es un acto de fe y obediencia que demuestra el poder de la voz de Jesús sobre la muerte. En resumen, la sección nos llama a creer en Jesús como la resurrección y la vida, y a vivir de acuerdo a sus enseñanzas para experimentar la vida eterna, y nos invita a confesar nuestra fe en Él y a seguir su ejemplo de amor y obediencia. Implicaciones de la resurrección de Lázaro y la fe en Jesús. La fe en Jesús se fortalece a través de la verdad y la transformación, y muchos creyeron en Él al ver el milagro de la resurrección de Lázaro, lo que lleva a una vida transformada y llena de propósito. El Sanedrín, liderado por los líderes religiosos, teme a Jesús y conspira para matarlo, ya que su poder y mensaje amenazan su autoridad y los lleva a la incredulidad y la conspiración. Jesús da propósito y esperanza a nuestra vida, y a través de Él, la vida tiene significado eterno y nos transforma, lo que nos permite vivir con una nueva visión de la vida y con esperanza en la eternidad. La resurrección de Jesús nos da victoria sobre la muerte y nos transforma, lo que nos permite vivir con propósito y priorizar nuestras decisiones y relaciones de acuerdo con la perspectiva de la eternidad. La fe en Jesús nos da esperanza y nos ayuda a superar los desafíos de la vida, y nos permite vivir con confianza y paz en medio de la tribulación, lo que nos lleva a compartir el Evangelio con amor, compasión y obediencia. Jesús nos llama a la conversión y al bautismo, lo que es un acto de obediencia y fe, y existen muchos recursos para crecer en la fe, como leer y estudiar la Biblia y comunicarnos con Dios a través de la oración. Finalmente, se afirma la verdad de Juan 11:25 a 27, que establece que Jesús es la resurrección y la vida, y se nos invita a confiar en Él con todo nuestro corazón para recibir vida eterna y vivir con propósito y esperanza. Si te gustó este video, suscríbete para recibir más contenido como este, o no olvides suscribirte para no perderte ningún video. Salud y vida @lavida2025